de los pecados. ¿Me está poniendo atención? El bautismo no perdona pecados. María no es capaz de interceder por nuestros pecados. Los sacerdotes no pueden interceder por nuestros pecados. Cristo ha sido el único establecido por el Padre para el perdón del pecado del hombre. Mire, le invito a que me acompañe a Hechos capítulo 13 y versículo 38. Hechos 13, 38. Hechos 13, 38. Hechos 13, 38. Dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Efesios capítulo 1, versículo 17. 1:7, perdón, Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Colosenses capítulo 1 y versículo 14. Hermanos, así mero ya, hermanos. Eso debió haber estado establecido antes de empezar. Sí, les agradecería si pudieran ya pasarse para acá. Colosenses 1:14. Bueno, desde el versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y note el verso 14: en quien tenemos redención por su sangre, ¿el perdón de qué? El perdón de pecados. Pregúntele a los testigos de Jehová quién perdonó sus pecados, y si ellos dicen otro nombre que no sea el de Cristo, sus pecados no han sido perdonados. El Padre ha establecido al Hijo como el único que puede perdonar los pecados. Y dice otro texto que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que se pueda ser salvo. En Hechos 11, un poquito atrás nuevamente, Hechos capítulo 11 y versículo 17. Hechos 11, 17, dice así: si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, pero lo da a través del Señor Jesucristo. Si los testigos de Jehová mencionan que Jehová los perdonó, hermanos, no es verdad. Porque para alcanzar el perdón, el mismo Padre ha puesto al Hijo para el perdón de los pecados. Puede perdonar el Padre, por supuesto. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios perdonaba en todo momento, pero venido Cristo, el Padre lo instituyó a Él como el único medio para alcanzar el perdón. Cristo es el único camino al Padre. En Mateo capítulo 9, Mateo capítulo número 9, versículo 8, dice así: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Hermanos, ¿cuál es el medio para alcanzar el perdón de pecados? Jesucristo. Sin embargo, la Iglesia Católica comienza a sacar con algunos pasajes, entre ellos que los hombres, sacerdotes, son capaces de perdonar los pecados. Y ellos mencionan que la gente se maravilló porque Dios había dado tal potestad a los hombres de poder perdonar los pecados.
Sí, los católicos sacan este pasaje para decir que Jesús le dio autoridad a los hombres para perdonar pecados y que pudieran ser salvos, que los sacerdotes tienen esa autoridad. Pero el versículo 8 se interpreta con el versículo 7 desde el 6 más bien. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Es decir, el verso 8 no está enseñando que los hombres tengamos potestad para perdonar pecados y salvar a las almas, sino que el verso 8 muestra que la gente se maravilló porque Cristo tenía y tiene potestad sobre los pecados de los hombres para perdonarlos. Eso es lo que está enseñando el texto, ¿me está entendiendo? Entonces, los hombres que se llaman falsamente sacerdotes nos mandan a orar 3 Padres Nuestros y 5 Ave Marías para el perdón de nuestros pecados. Dios tiene una manera en lo particular de castigar el pecado, mis hermanos, y Él manda al infierno a las personas, mis hermanos, que pecan. Por lo tanto, no es, hermanos, lógico y tampoco es conveniente para el hombre recurrir al hombre pecador para poder ser perdonado. Necesitamos a alguien, mis hermanos, que no haya pecado jamás para poder obrar nuestro perdón. En Hebreos capítulo 5, por favor, y versículo número 1. Hebreos capítulo 5, del verso 1 al 3. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Qué hacen? Sacan este otro texto y dicen, no, ¿sabes qué? Mira, los sacerdotes están para perdonar el pecado de los hombres y de las mujeres, para perdonar el pecado de las personas. Pero esto, mis hermanos, es solamente una ignorancia de la Biblia. El problema aquí es que no siguen leyendo Hebreos. Un texto fuera de su contexto solo sirve para crear pretextos. En Hebreos 7, por favor, y versículo 23. Dice así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. La Biblia sí menciona que había sacerdotes antes de Cristo que abogaban por el pueblo, antes de Cristo. Pero eran hombres pecadores que primero tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego ahora sí por los de los demás. Pero venido en Cristo, mis hermanos, Él se convierte en el sumo sacerdote y único que hoy en día intercede por los hijos de Dios. Aquellos sacerdotes son débiles, pero nuestro Cristo no es así, mis hermanos, no es débil.
Ellos pecan, nuestro Cristo nunca pecó, aunque fue tentado en todo. Si Él fue probado y nunca falló. Aquellos sacerdotes mueren, pero Cristo permanece para siempre. Y si Él es sumo sacerdote, hermanos, ante Dios el Padre, a favor de nosotros, que permanece para siempre, ¿para qué lo necesitamos aquellos otros? ¿Entienden? No se necesitan más esas otras personas. Hebreos 9, verso 7 dice así: pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica su culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y luego dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, a cada rato tenían que entrar sacerdotes allí, pero morían. Cristo entró una sola vez ahí, ante la presencia de Dios, y como no muere, no es necesario que vaya otro sacerdote a reemplazarlo. Ya no es necesario sacerdotes. Y luego dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjense hasta el verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y si Él es el que logra quitar el pecado, mis hermanos, de la humanidad, no se necesita otros hombres que estén abogando por los hombres. En Efesios capítulo 4, por favor, aquí tenemos lo que Dios ha establecido para el orden y funcionamiento de la iglesia. Efesios capítulo 4 y versículo número 11, la palabra de Dios, ponga atención, dice de la siguiente manera. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dígame, ¿en dónde están los sacerdotes allí? Ya no hay. Ya no hay sacerdotes. Sé que las personas que estén allá llamándose sacerdotes a sí mismas para impactar positivamente al pueblo de Dios, esas personas andan en un nombre, mis hermanos, adjudicándose un ministerio que le pertenece ahorita solamente a Cristo, el de sacerdote. En Mateo 12, por favor, y versículo 31. Vuelvo a insistir, y esta es una gran verdad. Cristo es el único medio para alcanzar el perdón de los pecados. Mateo 12:31 tenemos algo que llama la atención en la Biblia, el pecado imperdonable. Mateo 12:31 dice así,
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hay algo, hermanos, conocido como pecado imperdonable, que si usted comete, como su nombre lo dice, usted no puede ser perdonado. ¿Sí? Pero, buena noticia, el pecado imperdonable que nos presenta Jesucristo aquí, hoy en día, no se puede cometer. Hay un requisito para que el pecado imperdonable pueda ser cometido, mis hermanos, y es de que Jesucristo tiene que estar presente. Hoy no se puede cumplir, pero en el futuro sí se podrá. Si ustedes analizan Mateo 12:32, el Señor Jesucristo menciona que son dos lugares, son dos momentos en que el pecado imperdonable se puede cometer. Dice, al final del versículo 32, dice, no les será perdonado ni en este siglo, o sea, su siglo hace 2000 años atrás, ni en el venidero, es decir, el milenio. Cristo está mencionando que el pecado imperdonable se podía cometer cuando Él estuvo sobre la tierra y cuando Él venga a poner su reino en la tierra. ¿Me está entendiendo hasta el momento? Entonces, mis hermanos, hace 2000 años Él estuvo aquí y en el milenio Él estará aquí. Y en su presencia es cuando se puede blasfemar el Espíritu Santo. Se comete el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es adjudicar milagros a los demonios o llamar demoníaco a Dios, al Espíritu Santo. Pero para eso Cristo tenía que estar presente. Actualmente, mis hermanos, la única manera de no ser perdonado es vivir y morir en incredulidad. Muere usted en incredulidad, no hay nada que hacer para usted, se va para el infierno. ¿Me está siguiendo? ¿Me está entendiendo? Bueno. En Colosenses capítulo 3, por favor, el versículo 13. Colosenses 3:13. Dice así, bueno, desde el 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué dice, hermano? Gracias, así también, hacedlo vosotros. Hermano, la Biblia enseña que nosotros podemos pecar contra el prójimo, pero nos aclara que en sí, cuando pecamos cuando cometemos pecado y alguien más surge afectado, el ofendido es el hermano, pero pecamos contra Dios. ¿Sí? El perdón se convirtió en una virtud cristiana, mis hermanos. Nosotros no perdonamos pecados para salvar almas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden para tener paz en el pueblo de Dios y restituir la comunión unos con otros. Si usted no perdona, usted anda en pecado. Si Mateo 6, versículo 15, ya me lo terminamos la doctrina. Mateo 6, 15, dice así. Perdón, no es el 6, hermanos. Mas si no perdonáis a los hombres. Así es, aquí. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, no piense que usted anda bien con Dios si usted no anda bien con su hermano. Quiere andar bien con su hermano, quiere andar bien con su Dios, ande bien con su hermano. Perdone. Usted tiene la responsabilidad cristiana de perdonar. Mateo 18, verso 35, y aquí ya terminamos.
Dice así, Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Es perdonar de todo corazón, mis hermanos. No es decir, está bien, te perdono, pero no se me va a olvidar. Es dejar ir, soltar, es olvidar lo que le hicieron. Lo estafaron, no le pagaron, le dijeron groserías, hablaron mal de usted, lo traicionaron, le apuñalaron por la espalda. Yo que sé que le hayan hecho, usted tiene la responsabilidad cristiana de perdonar y mostrar que en verdad usted es hijo de Dios. Si no perdona, Dios no puede perdonar tampoco a usted. Perdone las ofensas y Dios le perdonará también a usted, y de todo corazón. Es no guardar resentimientos, es no guardarlo, no tomarlo como enemigo, no evitar ya su presencia y no llevarnos como anteriormente nos llevábamos, porque pues lo perdoné, pero me acuerdo todavía y cuando me acuerdo me da coraje. Mucho pasa eso. Eso no es el perdón. Perdonar es dejar ir, suéltelo. Suéltelo y entonces también usted podrá ser perdonado por parte de Dios. Pero si no lo hace, hermanos, es atadura para usted. Su vida espiritual se ve detenida por causa de la falta de perdón en su vida. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, y entramos en el mensaje. Nuestro hermano Papá nos dice.